Eso yo empecé cuando era niño a programar, aprendí a los 10 años. Mis padres me llevaron alguna vez a un cursillo de programación para niños y yo quedé tocado, quedé flipando. Entonces, bueno, convencí a mis padres de que me compraran un ordenador, para lo cual tuvieron que pasar 2 o 3 años porque, bueno, pues en casa no había dinero y tal. Y entonces yo mientras llegaba el ordenador iba escribiendo juegos en papel. Es decir, programaba, me imaginaba un juego, lo dibujaba, hacía el código, línea por línea, llenaba cuadernos enteros de código y así llegué a hacer no sé cuántos juegos, ¿no? Cuando llegó el ordenador, copié de mi cuaderno al teclado, algunos de ellos funcionaban, otros no, pero bueno, fue mis primeros pasos, comencé a hacer juegos y como tenía varios amigos que tenían el mismo ordenador que yo, pues bueno, hacía juegos y se los pasaba, se los distribuía, ¿no? Entonces me convertí en una especie de microempresa de juegos gratuitos, porque bueno, en ese momento mi mayor recompensa era que mi amigo jugara con el juego que yo había programado, ¿no? Entonces eso siguió adelante, digamos, desde los 10 hasta los 15, 16 años, y ahí tuve un momento de transición que fue la música. Me dediqué durante bastante tiempo también a la música y finalmente cuando terminó ese periodo pues pude conjuntar las dos cosas, la programación, que también la estudié a nivel universitario, incluso trabajé en empresas de programación pura y dura, entonces pude juntar la programación con los ánimos creativos, no solo de poder crear un juego o poder hacer música, ¿no? Bueno, eso, que el MIDI Poet intenta juntar la poesía, que es una inquietud para mí como punto de partida para otras cosas, el juego simbólico que se da con la poesía, y la programación, que también para mí es un juego con símbolos, ¿no? Entonces el MIDI Poet tiene esta primera capa, ¿no? Esta primera razón de ser, que es juntar dos inquietudes muy importantes para mí, que es la poesía y la programación. En concreto la poesía visual. MIDI Poet básicamente se limita a manipular textos y también imágenes en pantalla, manipular sus características formales, ¿no? En ningún momento estamos intentando combinar símbolos de tal manera que se produzcan nuevos significados o no explícitamente, ¿no? Esto ya igual después hablaremos un poco más de esto, pero MIDI Poet quiere limitarse a no a seguir los experimentos generativos de usar una gramática generativa y construir frases hechas por el ordenador, sino simplemente manipular textos e imágenes en pantalla, el color, el tamaño y este tipo de características, ¿no? Bueno, digamos que MIDI Poet, al ser una herramienta, puede servir para poner en pantalla y animar de alguna manera los poemas más clásicos que pueda haber, o poemas relacionados con la poesía concreta o el letrismo, ¿no? Que son pues corrientes bastante afines con el dadaísmo. Lo curioso es que MIDI Poet, después de que terminé la primera versión y que iba funcionando, y que pues el lenguaje, digamos, que hay detrás de MIDI Poet, porque igual me gustaría decirlo, ¿no? Que MIDI Poet es una herramienta que tiene su propio lenguaje de creación. Entonces, bueno, el lenguaje de MIDI Poet ya estaba consolidado, ya lo había usado durante un cierto tiempo, y las primeras aplicaciones, digamos, reales, o sea, es decir, en un escenario o en un contexto público, fueron con poetas que podrían describirse como dadaístas, ¿no? Aquí en Cataluña hay un poeta que se llama Carles Acmor, que bueno, tiene una tradición de bastantes años de vanguardias y poesía bastante rupturista, y que bueno, él junto con su pareja Esther Chargay descubrieron el MIDI Poet, les pareció súper interesante, y entonces durante un tiempo fuimos un trío
que hacíamos recitales, ellos con voz y yo con MIDI Poet, o sea, yo hacía, digamos, un poco de video jockey, pero para recitales de poesía, y eran recitales bastante dadaístas, ¿no? O sea, podían pasar bastantes cosas. Entonces, a mí me daba, digamos que el dadaísmo es un marco bastante generoso como para poder experimentar diferentes posibilidades, ¿no? Y entonces no considero que MIDI Poet sea una herramienta dadaísta. Una herramienta dadaísta sería una herramienta que no hace lo que tiene que hacer o que hace lo que quiere hacer, ¿no? Es una herramienta que se puede utilizar que incluso la he utilizado en un contexto más educativo, más didáctico, para explicar ciertas cosas, pero que como herramienta pues también se puede prestar a experimentos y juegos, ¿no? ¿Y el lenguaje en qué está basado? Porque es propio, pero... Sí, pues bueno, la idea era crear una herramienta para hacer poemas visuales, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, pues obviamente tenía que tener la posibilidad de una flexibilidad como para decir, bueno, yo puedo introducir mis propios textos, puedo darle el movimiento, puedo darle condiciones externas, por eso se llama MIDI Poet, porque responde a mensajes MIDI. Entonces, estaba claro que había que desarrollar un cierto lenguaje para poder darle cabida a toda esta flexibilidad, ¿no? Entonces, en un primer momento desarrollé un primer lenguaje que era textual, que había unos comandos que había que aprender y entonces para cada efecto en pantalla de MIDI Poet pues le correspondía un comando con sus respectivos parámetros, ¿no? Después me di cuenta que esto iba a ser muy difícil para la gente de aprender porque MIDI Poet siempre tuvo la voluntad de ser una herramienta al público, ¿no? Se puede descargar y la idea era que lo usara mucha gente o poca, pero gente que no fuera yo, pues. Entonces decidí partir de ese lenguaje textual y convertirlo en un lenguaje visual, que ahora mismo MIDI Poet es una herramienta que funciona a través de la creación de diagramas gráficos en pantalla, ¿no? Entonces tú creas un diagrama, le explicas al ordenador lo que quieres hacer, pero de una manera visual. Por detrás se generan estos comandos de texto y son los que realmente MIDI Poet lee. Pero sí fue una experiencia muy interesante para mí de crear un lenguaje, que es un lenguaje muy limitado, pero que digamos que cumple con su misión. O sea, su misión es permitir manipular texto y imagen en pantalla y es un lenguaje que está hecho para eso. Y al ser un lenguaje así diferente, ¿lo consideras un lenguaje propio? Como, no sé, cuando alguien usa MIDI Poet, sientes que está como usando una parte, o sea, un lenguaje como que parte de ti, ¿no? Sí, claro. Yo, no sé, con respecto a MIDI Poet, pues bueno, tengo una relación muy estrecha, ¿no? Porque trabajé mucho tiempo en MIDI Poet, tanto en la parte conceptual de diseño como en la parte de desarrollo, ¿no? Entonces creo que es inevitable, cuando veo a alguien que ha utilizado MIDI Poet, pues siento algo, ¿no? Como lo que sentiría algún músico cuando va por la calle y alguien está escuchando su música. Creo que es la misma sensación, ¿no? O sea, MIDI Poet para mí, desde mi punto de vista muy personal, es una pieza de creación. Es una herramienta y no es común que se vea una herramienta como una pieza de creación, y de hecho yo nunca lo he planteado como una pieza de creación, pero para mí sí lo es. Entonces, claro, cuando veo que alguien usa MIDI Poet, pues siento tal vez lo mismo, ¿no? Que es como un hijo y que alguien está pues encontrando lo útil, lo interesante y lo está aplicando para sus propias cosas, ¿no? Entonces me ha pasado, he tenido la suerte de que me suceda eso y es una sensación bastante especial, como muy de padre e hijo, casi casi. Bueno. Que el otro día encontré, que ese no lo había visto. Ajá. Había visto tu web varias veces, pero no había visto la obra Degenerative. Ah, vale. Que quería, bueno, no sé. Bueno, te preguntaba aquí un poco que si la considera como una crítica a los posicionamientos así de... O sea, si está en relación al arte generativo y si es como una pequeña
crítica irónica o Vale. si no va por ahí los tiros. Sí, tiene varias capas de generativa. En realidad, bueno, La segunda parte. hay una versión en inglés y una versión en español. Degenerativa y degenerative. Las dos páginas tienen la misma dinámica. Cada vez que las visitas, un carácter que compone la página o el código HTML se borra o se sustituye por otro. Y tarde o temprano la página termina por desaparecer. Entonces, las dos, la versión en inglés y en español, las anuncié por diferentes vías. La página degenerative en inglés ya está totalmente destruida, o sea, ya se terminó su ciclo vital, y la español va muriendo mucho más lento. Esto por cuestiones que no sé a qué responden, porque las dos páginas han tenido más o menos la misma difusión. Pero bueno, esto es solamente una anécdota, casi. La página responde como a una sensación bastante visceral de saturación de discursos en un lugar muy específico que es aquí Barcelona, ¿no? Yo tuve la sensación en algún momento que la multiplicidad de discursos que estaban ocurriendo simultáneamente, la saturación de cosas que hay que ver, que sucede aquí en Barcelona, le estaban quitando el significado a lo que veíamos, ¿no? Uno ya va a una exposición por pasar el rato, porque no tiene otra cosa que hacer o porque quiere escapar de un agobio laboral o yo qué sé, pues mira, vamos a ver esta exposición. Y si un día vas a ver una exposición, al día siguiente vas a ver un ciclo de cortometrajes y al otro día vas a ver un concierto gratuito en la calle. Entonces yo experimenté una sensación de saturación muy personal, ¿no? Que a otras personas puede parecerle muy emocionante. Entonces me pareció que el objeto, digamos, el objeto expuesto al público, ya sea en una galería, museo, concierto, sala de cine, perdía sentido mientras más se lo miraba, mientras más se lo iba a ver. Entonces la página degenerativa funciona así, mientras más se ve, más desaparece. Entonces es una inquietud muy personal, pero también es un guiño irónico al arte generativo. Hay, digamos que demasiado academicismo en torno al arte generativo y hay definiciones muy rígidas en torno a este arte, y a mí también en un nivel muy visceral pues se me ocurrió jugar con un arte degenerativo, ¿no? Yo incluso siempre pongo la etiqueta arte como con un signo de interrogación en todo lo que hago. No porque quisiera entrar en la cuestión de que es arte o no es arte, yo tampoco tengo una opinión al respecto, o sea, no sabría decir si lo que yo hago es arte o no es arte, pero en realidad no me importa, ¿no? Pero sí quería, obviamente, que la página degenerativa, la versión en inglés, la anuncié en una lista de correos de arte generativo y causó ciertas reacciones, pero no fueron reacciones digamos, adversas, ¿no? O sea, nadie se sintió ni ofendido ni mucho menos, ¿no? Fueron buenas reacciones. Lo que pasa es que había ese guiño irónico como para decir, bueno, si existe un arte generativo, pues ¿por qué no hacer uno degenerativo, ¿no? Y nada, fue un experimento muy interesante. Luego tiene una segunda parte, ¿no? Sí. Que es regenerativo. Sí, que, a ver, un poco no quise quedarme en ese nivel y la verdad es que quise seguir experimentando qué pasaría si yo creo una página que también se va degenerando, como la degenerativa, pero que si alguien hace un link desde otra página, parte de esa otra página se queda incrustada dentro de la página regenerativa. Entonces la página regenerativa se regenera tomando fragmentos de otras páginas web que están linkando a ella. Pero al final, ¿qué sucede? Y yo lo pongo ahí como una especie de especulación, ¿no? Esta regeneración de la página no es que sea una reconstrucción, sino que es una especie de tumor que va creciendo desordenadamente adentro de la página y que al final queda igual de ilegible e igual de rota que la degenerativa, ¿no?
Entonces era un ciclo de generativa y regenerativa, pero las dos desembocan en una especie de nihilismo total, de texto totalmente desordenado y sin ningún tipo de significado, o por lo menos de simbolismo al cual aferrarse, ¿no? Entonces, bueno, hay incluso una tercera pieza dentro de ese ciclo, pero que es más personal, pero que igual, bueno, poco a poco la voy comunicando a amigos y personas cercanas, que se llama Fade Away, que está ahí mismo en motorhueso.net, y es como tríptico. Esta pieza cierra el tríptico y es una foto mía de mi cara tomada en un momento X, no es una foto especial ni mucho menos, pero que cada vez que se abre la página hay un píxel blanco que aparece sobre la foto. Entonces, haciendo el cálculo, más o menos después de 120,000 visitas, la foto va a ser solamente un rectángulo blanco con todos los píxeles que aparezcan allí. Y es, bueno, es aplicar, digamos, esa misma lógica a la imagen, y este cierre, digamos, de este tríptico, para mí, en lo personal, tiene un toque como nostálgico, como de un poco de tristeza también, ¿no? Porque creo que además del humor y la ironía, también la tristeza es un tema que juega bastante en mis piezas, ¿no? Y es como decir, bueno, pues sí, estamos aquí para irnos, ¿no? Irnos poco a poco. Entonces, bueno, que nada, no es como para ponerse a llorar ni mucho menos, pero que juega con eso, ¿no? Como también la desaparición paulatina. Y claro, mientras más experimentas, más vives, más rápido desapareces, ¿no? Entonces, si de pronto hubiese una avalancha de visitas a esa página, pues desaparecería mucho más rápido de lo que está planeado. Sería como una relación entre lo digital, o sea, la muerte en el mundo digital, pero hace una vinculación con un tipo de muerte. Sí, claro, o sea, yo veo las piezas como metáforas de otras cosas. Porque yo también me planteaba, además me acuerdo una vez hace tiempo que hubo una conversación en clase por ahí, y yo no sé, me quedé todavía ahí pensando, que era más sobre el mundo digital, ¿no? Como la efemeridad del mundo digital. Claro, también se puede leer por allí, que tiene sentido, pero a ver, no sé, creo que la pieza puede ser interesante porque tiene muchas lecturas, ¿no? A mí me interesan mucho las piezas que tienen muchas lecturas, y también se puede leer por allí lo efímero en el mundo digital, que es algo con lo que nos enfrentamos día a día, y podemos hablar de hace 5 años como si fuera la prehistoria, y hablar de hace 10 años ya ni te digo, ¿no? O sea, no teníamos mail, no teníamos móvil, eso ya parece otro mundo, ¿no? Entonces todo es no solo tan efímero, sino tan rápido, que bueno, pues también estas piezas podrían leerse como que hablan de eso, ¿no? Como que hablan de que todo está allí, pero que puede desaparecer en cualquier momento, ¿no? Existió otra lectura que me hizo notar una persona que vio la página de Generativa, que era sobre la inestabilidad, ¿no? En una página web, por detrás, lo que hay por detrás de la página web es código, ¿no? Código HTML, etcétera. Y si yo quito un carácter de ese código, igual la página deja de funcionar. Es muy frágil el código, realmente es muy inestable, ¿no? Entonces, de Generativa, como también se metía con el código HTML de la página, pues de pronto tocaba un símbolo para cerrar un tag de HTML o algún carácter específico del código que hacía que la estructura se desordenara totalmente, ¿no? Entonces también es un discurso sobre la inestabilidad. Cambiando así un poquillo, aprovechamos ya y cambiamos. Te quería preguntar ahora más en plan general, ¿cómo ves el panorama en relación al arte, ciencia, tecnología, o sea, toda la conjunción de todas estas cosas en España? O sea, a nivel nacional, ¿cómo ves todo lo que es el tema de festivales, desde festivales hasta apoyo a los artistas? Vale. Esto. Bueno, quisiera igual contextualizarlo en un nivel muy de contenidos,
y después en un nivel más práctico, digamos, de cómo veo yo la situación aquí en nuestro contexto inmediato, ¿no? A nivel de contenidos y a nivel de creación, creo que estamos llegando a un punto interesante en el cual ciertos valores que se tenían por inamovibles se están cuestionando bastante, como es la interactividad. Que creo que nos estamos dando cuenta de que esta acción por parte del espectador de completar una pieza, de participar en ella, es algo que siempre ha existido en las artes. A un nivel cognitivo, tal vez. La cognición no es otra cosa que la manipulación de símbolos. La cognición es la manipulación de símbolos. Y esto sucede en un nivel interno, ¿no? O sea, yo puedo manipular el símbolo que me propone una pintura y crear un mundo dentro de mí a partir de la observación de esa pintura. Entonces, creo que las promesas de la interactividad, de meter al espectador en la pieza, de etcétera, etcétera, no hay que tomárselas tan literalmente, ¿no? El espectador no necesita actuar físicamente dentro de la pieza para estar adentro de ella, ¿no? Entonces, creo que esta revaloración de la interactividad es muy positiva. Ya no es el bien absoluto ni la revolución total que nos iban a traer las artes digitales, ¿no? Ya es un elemento más con el cual podemos jugar o no, ya no es un elemento imprescindible. Esto me parece que ha traído una liberación y un alivio tremendo dentro del arte digital y que podrá dar pie a que se comiencen a crear piezas que realmente sean significativas, ¿no? Porque esa es una cuenta pendiente del arte digital, ¿no? Se crean muchas piezas basadas en la tecnología y en sus posibilidades, pero no en, al final, la sustancia innombrable de la que está hecho el arte, ¿no? Las emociones, las sensaciones, lo absurdo, ¿sabes? Entonces, eso por una parte, y por otra creo que se están interiorizando mucho más las técnicas. Entonces los artistas están encontrándose cada vez más con libertad para crear y no necesitar montar un equipo de 20 personas para hacer una instalación. Creo que la iniciativa individual como artista ahora comienza a ser viable por las tecnologías en cierto sentido se hacen más accesibles, más sencillas. La preparación técnica de los artistas ha mejorado bastante. Técnica me refiero a tecnologías digitales. Y yo quisiera ver más en el futuro piezas casi que de artesanía digital, es decir, cuestiones, piezas de creación sencillas hechas por un solo artista y que nos regresen a una sencillez que es bastante necesaria en este momento, ¿no? Lo cual no va en detrimento del trabajo interdisciplinario. Se pueden hacer también proyectos muy grandes con gente que provenga de muchas disciplinas y también eso es muy válido, ¿no? Pero creo que una nueva sencillez es una perspectiva a la cual deberíamos depender, ¿no? Es una visión que yo tengo. Entonces, eso con respecto a la situación que yo percibo y las esperanzas que yo tengo. En cuanto a España, creo que no tengo demasiado que decir en realidad, pero creo que sí se está pasando la misma transición que está existiendo, digamos, de los valores inamovibles como la interactividad que ahora se están poniendo en cuestión. Ahora se está pasando de un primer momento de asombro frente a la tecnología a un segundo momento de decir, bueno, ya no me asombra ver una instalación con 40 pantallas, ya quiero ver algo que me mueva y que me signifique lo mismo que me significaba ver una pintura antes, ¿no? Entonces, creo que la época de los megafestivales, pues por lo menos ya pasó en el sentido de que ya no serán los eventos dominantes, sino que ya existen microeventos organizados en cualquier parte que son muchísimo más interesantes que los megafestivales.
y que bueno, no están encontrando apoyos decididos, pero que por otra parte tampoco los necesitan demasiado, ¿no? O sea, montar un festival donde se muestren cosas más sencillas, más cercanas a la creación cotidiana, tampoco necesita demasiada infraestructura, ¿no? Entonces esto es, digamos, por el último eslabón de la cadena, que es el eslabón expositivo, mostrar lo que hay. Espero yo que cada vez haya más microeventos donde se muestran cosas más cercanas a lo cotidiano y menos macroeventos muy basados en lo espectacular. Y el resto de eslabones de la cadena, que van desde la formación, de los apoyos para la investigación y el desarrollo, están totalmente desatendidos. La situación de la formación, que es la que yo estoy más involucrado en España, es sinceramente lamentable, porque son estudios que requieren de unas condiciones muy específicas, son másters que necesitan apoyos especiales para tener infraestructuras a nivel de espacios, a nivel de materiales, a nivel de software, y que obviamente no pueden financiarse solamente con matrículas de alumnos o que no se financian de la misma manera que se financiaría un máster en psicología, un máster teórico de cualquier tipo. Aquí hay necesidades muy específicas y pienso yo que ya que los gobiernos se llenan la boca diciendo sobre cómo España está ingresando en el mundo de la tecnología y el arte, la ciencia y la tecnología y la cultura, como son valores que potencian bastante ciudades como Barcelona. De hecho, Barcelona se vende mucho al exterior como una ciudad donde hay cultura, donde hay arte y ciencia. Ya que eso es un valor tan importante para los políticos y para empresarios y para la sociedad en general, debería de haber un involucramiento mucho mayor en la parte de formación, de investigación, de desarrollo. Debería de haber un trabajo de prospección por parte del gobierno, de encontrar nuevos creadores y apoyarlos, darles la infraestructura necesaria para que desarrollen sus proyectos. Debería de haber apoyos, creo yo, por parte del gobierno o por parte de empresas para la creación de software libre. Todo esto desembocaría en una estabilidad expositiva, es decir, se estaría mostrando algo que viene de una base real. Pero muchas de las cosas que se muestran ahora de cara al mundo, de las cosas que se exponen en Barcelona, no tienen un sustrato sostenible, es decir, no hay un apoyo real a la formación, que como te comento tiene necesidades específicas. Tampoco hay un apoyo real a la investigación, al desarrollo, no hay programas de becas para nuevos creadores y sin embargo hay cosas que mostrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mucha gente se lo está montando en casa con sus pocos o nulos recursos, ¿no? Por una parte me parece saludable, es decir, que la gente lo tome en sus propias manos y que no espere a que nadie venga a darle el ordenador para que pueda ponerse a crear. Tal vez esto lo pienso por venir de México, donde los gobiernos han sido bastante paternalistas y al final no han resuelto nada. Y bueno, la gente en México tiene bastante interiorizada la autogestión y el no esperar a que nadie me venga a dar nada y yo me lo monto con lo que tengo. Entonces esto creo que es positivo, pero por otra parte creo que también tendría que haber una implicación un poco mayor por parte de organismos pues, que están para eso, ¿no? Y en relación, se ha hablado de México y de España. Ajá. Y ahora a mí me gustaría saber así un poco la relación, sobre todo comparación un poco entre España y así en general el resto de Europa. Hombre, Vale. el resto de Europa, Bueno, capitales importantes, ¿no? Londres, Berlín. claro. La gran diferencia es precisamente lo que comentábamos ahora, el apoyo a los primeros eslabones de la cadena. En Inglaterra, en Finlandia, por ejemplo, hay programas muy específicos y que funcionan bastante bien de apoyo a la creación, de investigación, de desarrollo y que desembocan en piezas muy potentes, ¿no? Pero también hay una estabilidad económica que aquí pues aún no es real, no ha llegado, digamos, que a toda
a la gran mayoría de la población, y que pues también hace imposible pensar en un punto de comparación inmediato, ¿no? O sea, son países que ya tienen problemas resueltos y que aquí falta por resolver. Entonces, digamos que ya se han dejado de preocupar por ciertas cosas y pueden preocuparse por otras que en este momento no son preocupaciones viables en España, ¿no? Entonces, hablamos de Inglaterra, Finlandia, Alemania, que tienen pues un desarrollo tecnológico mucho mayor, una historia de desarrollo tecnológico y de investigación mucho más larga. Y también, no por centrarlo todo en la tecnología y en el dinero, sino tradiciones de, por ejemplo, cuestiones como el British Council en Inglaterra, que es un organismo más independiente y que no está sujeto en teoría a cuestiones políticas y que por lo tanto pues es un poco más flexible y libre a la hora de asignar apoyos, becas, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que esto se tiene que mirar como, tal vez como yo personalmente miro la relación entre Europa y México, que es mi país, ¿no? En mi país no hay ningún tipo de apoyo, no hay ningún tipo de ayuda a este tipo de creación, lo cual ha provocado que la gente se las tenga que ingeniar bastante. Y creo que ese ingenio también es, que obviamente no es compartido por todo el mundo, no podemos generalizar, pero es un punto diferencial y que muchas veces te permite ver las cosas desde un punto de vista diferente y tal vez de no tener que esperar a tener una gran infraestructura para poder hacer algo. Es decir, pienso que el ingenio y la capacidad de apañárselas es liberadora en ese sentido. O sea, uno sabe que quiere hacer algo, lo va a hacer ahora con los medios que tiene y no se va a detener. Entonces, claro, no será algo sorprendente que pueda tener una infraestructura complicadísima, pero tal vez es hacer algo significativo, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces creo que más importante que los apoyos y que las infraestructuras es la capacidad de la gente de acercarse a la herramienta y de tomarla en sus manos. Y eso en cuanto a la herramienta, pero en cuanto a los conocimientos, ¿tú crees realmente que en España, si la media de artistas, de gente involucrada, relacionada con el tema, crees que tiene una preparación, un bagaje, tanto conceptual, filosófico, en lo que es el arte más? Bueno, el arte o el arte digital, porque claro, da igual, en cuanto al arte si hablamos de, más en el arte. Si hablamos de arte, bueno, obviamente que en España hay una riqueza tremenda, ¿no? Y ahí sí, pues es un bagaje de siglos. Pero si hablamos de arte digital, en general, la teorías sobre arte digital son significados, son textos que sí que van recorriendo el mundo entero, ¿no? Entonces, incluso en un país donde no haya tecnologías, llega la teoría sobre esa tecnología, ¿no? A lo que me refiero es que desde un punto de vista conceptual, España no está ni más adelante ni más atrás que cualquier otro país. Creo que se comparten a través de la red, a través de internet, todas las teorías sobre estética digital, sobre la interacción, sobre la interfaz, se están compartiendo en este momento a nivel mundial. Entonces, a nivel conceptual estamos todos, creo yo, en el mismo punto. A nivel tecnológico, yo creo que hay muchos artistas que están trabajando actualmente con tecnología y que no tienen el conocimiento suficiente, pero por una cuestión generacional, es decir, que es gente que se acercó ya habiendo tenido una carrera dentro del arte, se acercó a la tecnología y no la aprendió, digamos, desde pequeño. No tengo que decir que no hay que aprender todo desde pequeño, pero por ejemplo, para aprender a programar, pues bueno, son muchos años para hacerlo bien, para realmente tener el control del medio y poder moldearlo como se moldea una escultura, ¿no? Yo tengo que pasar tal vez muchos años para entender lo que es el mármol y cómo lo puedo moldear.
pues también tengo que pasar muchos años para entender lo que es la programación y saber cómo moldearla. Entonces es una cuestión generacional. Yo creo que muchos artistas nuevos, digamos, que están comenzando ahora y que ya parten, o que son artistas que crecieron con el ordenador, que crecieron en un entorno mucho más tecnológico, tendrán un entendimiento mucho más completo del medio y podrán desempeñarse mucho mejor, podrán llevar a cabo las ideas que tienen de una manera más directa y más inmediata, ¿no? Porque hay muchos artistas, digamos, generaciones ya de artistas distinguidos dentro del arte digital que tuvieron en algún momento que acostumbrarse a ese entorno tecnológico, pero que no estuvieron inmersos en él, ¿no? Entonces, no digo que no puedan aprenderlo y hacerlo, pero en general creo que hay en este momento un desconocimiento fuerte en torno a la herramienta. Lo que pasa es que no lo digo como recriminación, lo digo como un fenómeno de transición. Bueno, Binance Systems comienza de una manera muy informal. Para mí todo esto proviene de las mismas raíces con las cuales formé un grupo musical. O sea, antes que nada eran amigos míos, ¿no? La música era un segundo interés. El primer interés era hacer algo con amigos. Obviamente compartiendo intereses y cuestiones comunes. Entonces Binance Systems surge para mí como pudo haber surgido un grupo de este tipo, ¿no? O sea, José Lozano, yo lo conocí aquí en Barcelona y nos volvimos amigos. Entonces tuvimos esa inquietud de hacer algo juntos porque nos entendíamos, porque teníamos intereses comunes y porque veníamos de lugares muy similares, ¿no? Entonces surge de una manera muy informal. En realidad nunca hubo un acto fundacional más allá de beber un par de cervezas. Y la inquietud compartida es precisamente crear herramientas tecnológicas, y ahí nace MIDIPoet y nacen ciertas cajas que hizo José Lozano para conectar sensores al ordenador, que estamos hablando del año 99-2000, en aquel entonces esto no era tan común como lo es ahora. Herramientas que superan con mucho al MIDIPoet las hay por miles. Cajas para conectar sensores al ordenador, pues también las hay a montones, ¿no? Pero en aquel entonces no era tan común. Entonces decidimos desarrollar este tipo de tecnología con una visión casera, es decir, nos juntábamos en la casa suya o la mía a trabajar, y pues todo eso desembocaba en la aplicación de la tecnología para diferentes instalaciones, ¿no? La inquietud por la instalación también surgió de una manera muy natural. En ese momento no podíamos sumergirnos puramente en el entorno virtual porque no nos parecía lo suficientemente rico, y entonces sentíamos la necesidad de mantener un pie en el mundo físico, y por eso fuimos aplicando esta tecnología que ya permite esta lectura de impulsos físicos y su correspondiente reacción en el mundo virtual. Lo aplicamos a instalaciones físicas, ¿no? Entonces realizamos 5 diferentes instalaciones a lo largo de 4 años. En este momento Binance Systems está en un receso temporalmente permanente o permanentemente temporal. Es decir, que hasta nuevo aviso Binance Systems hará algo nuevo, pero en este momento está dormida, digamos, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, creo que Binance Systems tuvo un recorrido interesante en el sentido de que fue muy experimental. Tuvimos la suerte de colarnos en sitios bastante potentes, y la suerte, pues eso, de ver todas nuestras hipótesis y nuestras creaciones tecnológicas actuando dentro de un espacio, ¿no? Y la escritura es lo que me interesa más en este momento, y mis últimos trabajos en internet son puramente textuales. No van por el lado interactivo, sino van más bien por el lado generativo, es decir, poner a la máquina a generar textos, y de la misma manera que a partir de una serie de símbolos yo en mi mente creo significados, utilizar el texto como símbolo y propiciar que el significado sea tarea del lector.
Entonces tengo máquinas para generar textos con algoritmos combinatorios o de sustitución de palabras, y tengo por ejemplo un blog que se escribe automáticamente y que genera una frase algorítmica cada día, y yo voy comentando estas frases porque para mí es un ejercicio de escritura muy interesante leer algo que me propone el ordenador y extraer de ahí un significado propio y darle mi propia interpretación. O tengo otra herramienta que se llama poesía asistida por computadora, por ordenador, que permite introducir un verso y hacer que el ordenador lo transforme, ¿no? Entonces es una herramienta un tanto irónica, como para poetas bloqueados o para crear más poemas con menos esfuerzo. Esto digamos que ha ido en una línea cada vez más minimalista, o sea, trabajar con texto es lo más minimalista que puede haber en un entorno digital. El texto es la base de todo y es lo más manipulable. Entonces mi línea cada vez va a menos y de hecho creo que seguirá yendo a menos en ese sentido. O sea, mi interés es poder darle salida a inquietudes creativas que tengo con el mínimo esfuerzo y la mínima implicación a nivel técnico, no a nivel conceptual. Entonces estoy yéndome hacia un punto que tal vez es demasiado conceptual, demasiado duro incluso, porque pues son cosas puramente textuales, duras, difíciles de ver, pero bueno, son cuestiones también muy personales. Entonces esto está pasando ahora, digamos, a nivel creativo en mí, y estoy, bueno, es que esto no sé si decirlo. No, porque, bueno, vale, lo voy a decir. Bueno, estoy también a punto de comenzar un trabajo de investigación en torno a temas de Internet. Esto, bueno, ya tengo cierto precedente por trabajos que he hecho en colaboración con otros artistas, y esto, bueno, lo haré en un laboratorio al cual he sido invitado, que está en París, el Sony Computer Science Lab. Entonces estaré participando en una investigación en torno a la creación de significados en Internet, a la narración colectiva en Internet, y estaré también estudiando, ¿no? Ya llevo muchos años de enseñar y ahora me toca seguir aprendiendo, que no quiere decir que en estos años no me hayan enseñado bastante mis alumnos, sino que ahora, bueno, pues mi plan es estudiar un doctorado en ciencia cognitiva, lo cual por el momento me aleja un poco del arte, pero no necesariamente, ¿no? De alguna manera todo lo que yo hago y aprendo al final acaba desembocando en algo creativo, porque si no estaría muerto, ¿no? Pero bueno, ahora en este momento digamos que mi parte de ciencias computacionales va a aflorar un poco más y voy a dedicarme un poco a la investigación.